Hay 80 millones de euros dedicados a la vivienda, pero hay 100 millones dedicados a subvenciones y 82 millones dedicados a biodiversidad. Y Barcelona, como siempre, es líder en lo peor, ¿no? No solo es la ciudad con más delitos de España, sino que también es la meca de la ocupación a nivel europeo. En Horta-Guinardó hay un antiguo hotel, el Hotel Aristol, que lo han convertido en un centro donde les enseñan a preparar droga, les enseñan a preparar crack, a consumirlo, lo consumen allí, y el coste es de alrededor de unos 60.000 euros al año por ingresado. Y lo más triste de eso es que está a 15 metros de un colegio. Y precisamente ahora, que es en la época de la historia de España donde los impuestos son más altos, y precisamente es cuando los servicios sociales son cada vez peores. Ni te sientes seguro porque la policía no da abasto, ni vas a la seguridad social y te dan cita para cuando necesitas. España, hace unos años, era el país más seguro del mundo. El 90% de los hurtos que se cometen en Barcelona los cometen extranjeros. El 83,5% de los robos con violencia, extranjeros. 3 de cada 4 violaciones, extranjeros. Es muy triste porque estamos exportando lo mejor y, sin embargo, importamos lo peor de otros países. Porque no es que los marroquíes sean malos per se, es que lo malo de Marruecos lo tenemos aquí. De verdad, la solución a las personas que lo están pasando mal es venir a Occidente para tener que pedir, para tener que robar, para tener que vender chatarra. Esta es la solución que le damos a esas personas. Pero la inmigración tiene que ser algo regulado, controlado, y sobre todo que venga de países que vean la vida como la vemos nosotros, de países de Hispanoamérica, que tienen nuestra lengua, que tienen nuestra cultura, que tienen nuestra religión, nuestra manera de ver las cosas. Que lo más me chocó a mí cuando entré en política fue Bienvenidos a Política en el Bar. Hoy estamos con el Final Boss de Vox en Barcelona, con Gonzalo de Oro. Que bueno, nos sorprende porque viene del sector privado, un político que sabe trabajar. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió meterte en política? ¿Qué tal, Calamar? Bueno, pues mira, fue un poco de casualidad. La verdad es que fue un poco de casualidad porque estábamos en medio del golpe de Estado. ¿Golpe de Estado? Golpe de Estado separatista, que ahora ya nos hemos olvidado, pero aquí hubo un intento de golpe de Estado separatista que estuvo a punto de llevarse a cabo por la imprudencia y la falta de acción del gobierno de turno. ¿Cuándo fue eso? Para refrescar la memoria a los oyentes. En 2017, no hace tanto. Y no hace tanto. estamos en octubre, 1 de octubre, ¿no? ¿Fue? Correcto. O sea, hace casi que... 3 semanas y Sí. 8 años. Bueno, y yo en aquel entonces pues trabajaba en una consultoría financiera de patrimonio, de gestión de patrimonio, y tenía muchos clientes que eran extranjeros, muchos. Y a raíz de todo eso se empezaron a ir, porque el dinero es muy cobarde, el dinero se va donde encuentra seguridad. Y me encontré pues que de tener 12 buenos clientes extranjeros, grupos fuertes, me encontré con 0 en 6 meses. Y yo hacía mucho tiempo, a mí me ha gustado siempre la política muchísimo, pero nunca había estado de forma activa. Llevaba mucho tiempo siguiendo a Santiago Abascal y a Vox, y fue un momento en el que sentí la necesidad de afiliarme. Y me afilié sin más intención que colaborar y poder ayudar un poquito y poner ese granito de arena a un partido que entonces estaba empezando prácticamente. Estamos hablando del año 2018, me afilié yo. El partido se creó en 2014, pero hasta 2017, 2018 no empezó a ser un poco conocido, ¿no? Y bueno, circunstancias de la vida. De repente te encuentras con que estás metido en el ajo y un buen día me dijeron, oye, ¿quieres ser el candidato para la alcaldía de Barcelona? Y dije, pues venga, para adelante, ¿por qué no? Hostias. Comentabas que trabajabas en una gestoría patrimonial o algo así. Esto para muchos oyentes sonará como raro. ¿Qué es una gestoría patrimonial? ¿A qué se dedica? Bueno, básicamente se dedica a ayudar a gestionar tu patrimonio. Es decir, las personas que tienen un cierto patrimonio, sea poco o mucho, porque en España cuando hablamos de patrimonio todos pensamos que todo el mundo es millonario, ¿no? No es eso necesariamente. Es cualquier persona que tenga un pequeño patrimonio y que quiera sacarle un rendimiento en un país donde es muy complicado sacarle rendimiento a cualquier cosa porque hay muchísima carga impositiva y donde hay tasas, impuestos por todas partes y normativa durísima, pues hay pequeñas empresas como la nuestra, o grandes empresas también. La nuestra es una empresa pequeñita, que ayuda a esa gente a intentar sacar un poquito más de rendimiento a lo que pueda tener, pues para que le ayude a vivir el día a día y a tener un extra en sus ingresos. Básicamente es eso, ayudamos a la gente a sacar rendimiento de lo que tiene. Es una empresa que hoy en día seguís teniendo. Sí. Pero actualmente estás dedicado full time a la política y no a la empresa. Correcto, estoy dedicado full time a la política porque la política municipal, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es bastante esclava. Es una política en la que tienes que hacer mucha calle. En una ciudad como Barcelona, que es una ciudad bastante grande, tenemos 10 distritos, que son como 10 ciudades. Hay que tener en cuenta que el distrito con menos población de Barcelona
pues tiene más población que muchísimas capitales de provincia. El distrito con menos población de Barcelona tiene 85.000 personas y hay muchísimas capitales de provincia que no tienen, esa cantidad ni de broma, ¿no? Y tenemos distritos, por ejemplo, que podrían ser, como en el caso de l'Eixample, de l'Ensanche, que tiene 300.000 habitantes, podría ser una de las principales ciudades de España, ¿no? Entonces, eso genera mucho trabajo porque hay, ya os digo, muchos distritos que son como pequeños ayuntamientos y hay mucho trabajo por hacer en Barcelona, porque es una ciudad dominada y controlada por la izquierda desde hace 50 años y que además está siendo un poco el laboratorio de todas las políticas de extrema izquierda de Europa, ¿no? Barcelona, por desgracia, es donde se gestan los grandes movimientos de la ultraizquierda en Barcelona y por eso nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer, porque además hasta ahora no había nadie que hubiera llegado a decir las verdades del barquero que nadie quiere oír y por eso nosotros nos intentan tapar, nos intentan callar y nos intentan fastidiar, pero vamos, con escaso éxito, ya os lo digo. Sí, pues el PP no es realmente una oposición firme ni al PSOE, ni al PSC. No, tal vez un poquito. No, mira, tú tienes dos grandes grupos en el Ayuntamiento de Barcelona, que te lo voy a decir muy claro, que son todos y nosotros, y te voy a explicar por qué. En primer lugar, hay muchos partidos en los que están de acuerdo en todo. Tienes a Esquerra, tienes a los Comunes, tienes al Partido Socialista, que son todos partidos de izquierda, y separatistas, porque, lo siento, el Partido Socialista es un partido separatista, lo que pasa es que es un partido separatista pragmático, que no lo dice, pero actúa como tal en todo. Tienes a Junts, que es otro partido separatista, y tienes al Partido Popular, que es un partido que está empeñado en caer bien, en caer simpático, en el compadreo con el resto, y nosotros por ahí no pasamos. Nosotros estamos aquí para cambiar las cosas, no nos hemos metido en este follón para hacer el tonto ni para intentar caer bien. Nosotros ya los amigos los tenemos fuera de la política y no necesito hacer amigos nuevos. Tengo muchos muy buenos amigos y en la política hemos venido para luchar por unos valores y por una manera de pensar que creemos que es, sobre todo, recobrar el sentido común que se ha perdido de una forma alarmante. Y de tu experiencia en el sector privado, ¿qué crees que te podría beneficiar en la política local? Pues mira, en realidad todo, porque el gran problema, y fíjate, lo que más me chocó a mí cuando entré en política fue la lejanía de los políticos de toda la vida con la realidad de la calle. Es que tenéis que pensar que de las personas que hay allí, somos 41 concejales, pues seguramente hay 30-35 que llevan toda la vida, desde los 18 o desde los 20 años viviendo de la política. Y en realidades paralelas muchas. Sí. Claro, es que eso supone una lejanía con el día a día absoluta. Y además lo veo que estoy en la Comisión, por ejemplo, de Economía, que es donde se marca todo el tema impositivo y ves como se legisla pues un poco así, ¿no? A ver qué pasa, voy a sacar esto porque toca decir esto. Oigan, que hay personas detrás que lo están pasando mal, que necesitan ayuda y no experimentos, ¿no? Y por eso os digo que hay muchísimo trabajo, es un ayuntamiento muy especial, muy importante porque es el epicentro del golpe de Estado, el epicentro del mal, es el epicentro de las políticas de izquierda europeas, como os he dicho hace un ratito, y es además pues una ciudad que es la más cara de España, la que tiene más impuestos de España, la que tiene mayor carga y tasas, donde se hace la vida imposible a todo el mundo, y hay muchísimo trabajo por hacer, porque os digo que es gente que no está en el día a día, no viven en un mundo paralelo, en su Matrix, que bueno, ellos lo disfrutan y a ellos les gusta porque viven del momio desde hace muchísimos años, pero las cosas hay que cambiarlas porque la gente de la calle lo está pasando muy mal. Comentabas que Barcelona es el epicentro de las experimentaciones de la extrema izquierda europea. ¿Podrías dar algún ejemplo de estos experimentos? Se me ocurre alguno, en verdad. Bueno, hay muchos. Primero, la multiculturalidad. Y cuando hablo de la multiculturalidad es una ciudad que no solo ve bien la inmigración ilegal, sino que llama a la inmigración ilegal, ¿no? Y luego, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con los resultados de esas políticas. Los resultados de esas políticas son pues, que Barcelona es la ciudad más peligrosa de España, la segunda más peligrosa de Europa, es la ciudad que tiene en sus restos, digamos en los restos de... no me sale la palabra, en las aguas residuales, la mayor cantidad de cocaína. Más restos de droga de toda Europa, incluso más que Ámsterdam, que es un lugar donde las drogas, digamos, están permitidas, ¿no? Bueno, pues todo esto es el resultado de esas políticas de puertas abiertas sin tener ningún control, que además inciden en otros asuntos, como puede ser la vivienda.
claro, tenemos un montón de gente viviendo en campamentos. Cualquier persona que nos esté viendo, que sea de Barcelona, sabrá que la ciudad está llena de tiendas de campaña, de campamentos de tiendas de campaña. Todas del mismo color. Todas del mismo color y de la misma marca, lo cual nos hace pensar que es los servicios sociales quien se la proporciona. Y eso lo que demuestra en el fondo es un fracaso absoluto, ¿no? Porque al final tú estás llamando a la gente a venir para que luego acaben vagueando, pululando por las calles como almas en pena y viviendo en tiendas de campaña. ¿De verdad para eso queremos que venga la gente? No queremos que venga los que tengan que venir, que vengan por la puerta y que vengan y puedan tener trabajos dignos y puedan aportar y puedan ser uno de nosotros. ¿De verdad queremos que venga gente para que tenga que robar, que tenga que pedir y que tenga que malvivir? ¿De verdad ese es el modelo de la izquierda? Bueno, y hay un efecto llamada que hace que más gente quiera venir todavía. Es un tema exponencial, cada vez vienen más. Totalmente, pero es que es una cuestión que no es solo de seguridad, que principalmente es de seguridad, pero es que es incluso de humanidad. O sea, es que aquellos que nos dicen a los de Vox que somos inhumanos, porque no queremos que muera la gente del Mediterráneo, porque no queremos que venga la gente a vagar por las calles, ¿de verdad la solución a las personas que lo están pasando mal es venir a Occidente para tener que vivir en una tienda de campaña, para tener que pedir, para tener que robar, para tener que vender chatarra? ¿Esta es la solución que le damos a esas personas? Eso es malo para nosotros y es malo para ellos. Por eso nosotros somos muy insistentes con esto, pero la inmigración tiene que ser algo regulado, controlado y sobre todo que venga de países que vean la vida como la vemos nosotros, de países de Hispanoamérica, de países que tienen nuestra lengua, que tienen nuestra cultura, que tienen nuestra religión, nuestra manera de ver las cosas, que vienen aquí, se integran. Nunca ha habido problemas con personas de Hispanoamérica. Mira, y os voy a dar un dato de Barcelona que es muy claro. Los delitos cometidos por argelinos y marroquíes son superiores en número a los que cometen todos los países del continente americano. Todos. Es decir, no me sorprende, ¿eh? 2 nacionalidades cometen más delitos que argentinos, uruguayos, brasileños, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos. 2 nacionalidades. Y eso es un dato. Y lo que no podemos hacer es lo que hacen el resto de los grupos políticos, que es negar los datos o decir que son casualidad. Las cosas no ocurren por casualidad. Entonces, tenemos que ser muy claros con la inmigración y tenemos que ser muy contundentes. Cualquier persona que venga hacer de la delincuencia su modo de vida tiene que ser expulsada. Cualquier español o extranjero, mejor dicho, nacionalizado español que viene a lo mismo, a delinquir, tiene que ser expulsado. Y cualquier persona que venga a imponer su religión y a maltratar y considerar que las mujeres son un ser inferior, tiene que ser expulsado porque no es nuestra forma de vida. Nosotros somos gente normal y corriente que no nos gusta que se nos impongan las cosas ni que a las mujeres se las trate como si fueran un ser inferior y nos gusta vivir en paz, que tampoco es algo, no es mucho pedir. En resumen, más ingenieros y menos cigarros. Exactamente, exactamente. Sí, que lo que está sucediendo ahora es que los ingenieros se van y llegan los cigarros. Es muy triste porque estamos exportando lo mejor, estamos formando a la gente y estamos exportando a lo mejor que tenemos y sin embargo importamos lo peor de otros países, porque luego vas a otros países, la gente te dice, oye, está en Marruecos y ahí estamos, está súper seguro, todo muy bien. Claro, es que no es que los marroquíes sean malos per se, es que lo malo de Marruecos lo tenemos aquí y lo bueno de Marruecos está allá. Mucha gente le cuenta eso. Sí. O sea, es una realidad. Toda la basura de esos países está viniendo aquí. Y es lo que te encuentras por la calle, es lo que luego está tu abuela que no se te va a salir por la tarde, es lo que te preocupa si eres padre para las tardes, a ver a dónde va a ir tu hija o tu hijo, que también se mete en problemas. Porque al final se preocupa mucho por las mujeres, pero la mayor índice de que reciben crímenes, las personas que más sufren el crimen son los hombres. Son los hombres, y yo que tengo 2 hijos adolescentes lo sufro, porque cuando salen de noche sufro, y como yo muchos padres, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era jovencito y salía de marcha, a mí mi padre nunca me vino a recoger a ninguna discoteca ni en ningún sitio, y ahora ves un montón de coches de papás que están esperando en la salida de las discotecas porque tienen miedo de que a sus hijos y a sus hijas les pase algo, ¿no? Y eso es algo que estamos normalizando y que no deberíamos normalizar. Yo siempre digo un dato importante. España, hace unos años, era el país más seguro del mundo. No hace tanto. No, ya hace solamente 5 o 6 años. Pero es que hace 20 años, seguramente no era el país más seguro del mundo, pero era de los países más seguros de Europa. Y hemos pasado a ser un país más, que todavía es seguro en relación con otros, sí, pero la tendencia que llevamos es peligrosísima. Cuando la ciudad más insegura de Europa, o la segunda más insegura de Europa, es Barcelona, es porque se están haciendo las cosas rematadamente mal. Con lo que decías antes de que viene lo peor de cada país, el tema no es que viene, el tema es que se los llama, se los incentiva y se les da premios. El gran problema es que se les da premios, porque esto de la reincidencia no puede ser. Si una vez alguien comete un delito, bueno, puede pasar. 2,
ponele todavía 3, ya es un problema, es culpa del gobierno. No puede ser que se permita y se premie, ¿no? O sea, que las leyes están hechas no para los ciudadanos, sino para los delincuentes. Incentivan el segarreo, sí. Totalmente, totalmente. Tenemos además, aquí el problema de la delincuencia tiene muchos factores. Uno es que se subvenciona, con lo cual al subvencionar a mucha gente existe ese efecto llamada, pero luego tenemos también pues la multirreincidencia, que es un problemón, ¿no? Ahí, para que os hagáis una idea, en Barcelona en 2024 hubo 25 personas que fueron detenidas casi 1000 veces, 900 y pico veces. No es normal que una persona sea detenida tantas veces, que entre en comisaría, que entre en el juzgado y que al ratito salga, porque eso además genera primero la impotencia de la policía, que hace su trabajo pero no sirve de nada, la impotencia de los jueces porque los tienen que soltar porque las leyes son muy blandas, y luego genera otras cosas. Por ejemplo, muchas veces ya la gente ni siquiera denuncia, sí. Le roban y dice, ¿para qué? Si no lo voy a recuperar ya ni denuncio. Con lo cual muchas veces esos datos que nos dan, que nos dicen que bajan los hurtos unas décimas, porque lo que baja son unas décimas, pues también es debido a que mucha gente no denuncia, primero porque ahora tienes que pedir cita previa, si no pides cita previa ya no te atienden, hay mucha gente que viene y que está de viaje, que son turistas, y que se van el lunes y le dan cita previa para el martes, pues obviamente esa persona no va a denunciar. Y luego muchas personas que también piensan, bueno, ¿para qué? Si no lo voy a recuperar, voy a perder 3 horas en la comisaría, ¿para qué denunciar? Y eso lo que hace es que está normalizando que estemos viviendo con miedo y que estemos viviendo, pues en muchos casos, acostumbrándonos, digamos ya, a vivir pues en una sociedad, en una zona de confort criminal. Porque ciudades como Barcelona se han convertido en ciudades de confort criminal. Y creo que como españoles no podemos acostumbrarnos ni podemos aceptarlo. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que dar un puñetazo encima de la mesa y decir, no puede ser. Bueno, hablando de puñetazos, ¿crees que hay la posibilidad? Es que a veces veo más vídeos en redes en los que la gente se toma la justicia por su propia mano, aunque eso no es legal y todo eso, pero si la policía llega tarde, si la policía no tiene permiso para actuar, ¿qué opinas de la gente que toma la justicia por su mano? Me refiero a, nunca han llegado a cosas graves, por lo que he visto. Las cosas que han llegado a graves están en juicios todavía. Totalmente. A ver, lo lógico es que eso no tenga que ocurrir. A mí el teniente alcalde de Valle de Seguridad siempre me dice, a mí no me gusta la patrulla ciudadana, no me gusta esta gente. Yo también pienso que no deberían existir, pero si tú no haces tu trabajo, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Al menos el que hace, por ejemplo, la patrulla ciudadana, que para que la gente lo entienda, es una patrulla que va por el transporte público de Barcelona los y otras ciudades, que son los cazacarteristas, que al menos ellos no los cazan porque no pueden, no son policía, pero al menos advierten a los demás que hay carteristas por la zona, que hay ladrones, que creo que es una labor pues impagable, ¿no? Y el teniente alcalde de Seguridad de Barcelona dice que esta gente tiene que desaparecer. No, lo que tiene que desaparecer son los chorizos. Claro. Y si tú dejas a tu policía que haga el trabajo bien, que ellos están deseando que les dejes hacerlo, las patrullas no harán falta. Yo que viajo frecuentemente, los veo todo el tiempo, en la L1, en Sanz, en la R, y de repente escuchas el silbato. Y tú ya sabes que, bueno, agarra tus cosas, te agarras ahí los bolsillos, tengo todo. Pero los ves, que los llevan, por ejemplo, a la puerta de donde está la guardia y así se van para afuera y no se los detiene. Y por ahí hablas con Eliana o con el otro chico argentino, no me acuerdo el nombre ahora, y te dicen, a este lo detuvimos la semana pasada y ahora lo vemos otra vez en el metro dando vueltas. Sí. Y aquí está segarreando. Bueno, todos los delitos no son solamente estos. Tenemos también el tema de la ocupación, porque en Barcelona creo que es puntera en este tema, ¿no? Sí, Barcelona, como siempre, es líder en lo peor, ¿no? No solo es la ciudad con más delitos de España, sino que también es la meca de la ocupación a nivel europeo. La meca, y sí, exactamente, literal. Y además es muy curioso, ¿no? Porque para que veáis la impotencia que generan algunas cosas, a mí me ha llegado a pasar estar en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y que me diga una persona de los comunes, del partido de Ada Colau, que 3.500 ocupaciones en una ciudad no son muchas. Hombre, yo creo que son muchísimas, pero es que si tú tienes un piso y te ocupan un piso ya es muchísimo, no sé si me explico. O sea, que me parece de una irresponsabilidad. Personas que han estado gobernando este ayuntamiento y que de alguna forma lo siguen gobernando porque están en coalición con el Partido Socialista, no se preocupen porque haya 3.500 familias sufriendo ocupaciones. Me parece gravísimo y me parece de una irresponsabilidad enorme. Pero no solo no se preocupan, sino que encima
medio que lo alientan, ¿no? Porque he escuchado a Colau decir que ocupar un piso está bien. Correcto, pero no solo eso, es que cuando hablamos de las cifras de ocupación, tened en cuenta que solo se está hablando de lo que es la ocupación, digamos, en sí. Pero es que luego tenemos la inquiocupación, ¿no? Que es una ocupación que es el inquilino que llega, que paga un mes o que no paga ningún mes y ya se queda, que no está en esos números. Y además la inquiocupación es algo que han validado hace poco todos los partidos excepto Vox, ¿no? El Partido Popular apoyó también la inquiocupación porque tenía complejo de que el Partido Socialista hablara mal de ellos, ¿no? Bueno, pues es la política que hay que cambiar. No podemos estar pensando, no podemos tomar decisiones, los políticos no podemos tomar decisiones en función de qué me conviene electoralmente. Nosotros nos han votado para solucionar problemas de las personas. Y mientras utilicemos a las personas para sacar rédito electoral, esto no va a funcionar. Por eso hay que cambiarlo absolutamente todo. En este país, hay que cambiarlo todo. España es un país que, perdonad la expresión, pero es que hay que tirarlo al suelo y volverlo a construir. Y por eso decimos que solo queda Vox, porque somos el único partido que está dispuesto a hacerlo sin complejos, sin miedos, hacerlo evidentemente desde la legalidad. Nosotros, muchas veces yo siempre digo que somos un partido antisistema dentro del sistema. ¿Por qué? Porque sí somos un poco antisistema, pero tenemos claro que hay que hacer las cosas bien hechas, desde la ley, desde el orden y desde las normas. Pero hay que cambiarlo todo. Por el cauce legal y reglamentario, pero hay que cambiarlo todo, porque España es un país que ha normalizado, pues eso, la ocupación, la delincuencia, muchas cosas que no son normales y que ahora la gente joven se está rebelando, por eso hay tantísima gente joven que va a votar a Vox, porque se están dando cuenta que sus padres, que seguramente en muchos casos tenían menos formación que ellos, que tenían peor trabajo que ellos, y sus padres vivían en un país seguro, podían pagar una vivienda en 7 o 8 años, podían acceder a una vivienda, cosa que los jóvenes no pueden, y eso al final se ve. Ahora ya mucha gente empieza a comparar lo que pasaba con sus padres, con sus abuelos, y el mundo cambia mucho, y por desgracia en esto ha cambiado a peor. Y no es solamente no poder conseguir una vivienda, sino que incluso hoy es imposible conseguir un alquiler. O sea, no comprar tu propia vivienda, simplemente alquilar. La gente está compartiendo, vive en habitaciones compartidas y cosas así de esas, pero después alquilar es un casting y después lo tenés que escuchar a Sánchez en el Congreso dando como ejemplo Cataluña que el precio de la vivienda bajó. Bajó la oferta, no el precio de la vivienda. Y te lo dicen porque pusieron medidas de topes de los precios en algunas zonas y se quieren abanderar de que eso funciona, hay que hacerlo en toda España, cuando eso ha sido simplemente un castigo a la oferta además, ¿sabes? Absolutamente. Ha habido 3 cosas que han hecho muchísimo daño. Uno es el tope de los precios, porque está demostrado que siempre que la administración intenta regular estas cosas, que aunque lo pueda hacer con buena fe, nunca funciona. Correcto. Segundo, la inseguridad jurídica. Tú lo primero que tienes que tener para que haya pisos en el mercado es darle la garantía al propietario de que si va a tener un inquilino problemático lo vas a poder echar sin ningún problema, o un ocupa lo vas a poder echar sin ningún problema. Eso quita el miedo y hace que todos los pisos que ahora mismo están cerrados o que se venden en lugar de ponerse en alquiler estén en el mercado. Y luego en Barcelona ha habido una cosa concreta que ha sido la hecatombe, ¿no? Que fue la medida que aprobaron tanto socialistas como comunistas, como Esquerra, como Junts, del 30%. ¿Qué medida es esta? Esto es una medida que obliga a toda nueva vivienda dedicar un 30% de ese edificio a vivienda social. ¿Qué pasa? Que en una ciudad tan cara, con el suelo tan caro como Barcelona, no le salen los números a ningún promotor. Total, que eso ha hecho que no se construya absolutamente nada. En Barcelona no ves una grúa. Si uno se fija en Barcelona, solo ve grúas en la Sagrada Familia. Nada más, no hay más grúas desde hace muchos años. Y nos habían prometido 8.000 viviendas y se han hecho 26. Ha sido un fracaso absoluto que además no quieren, pero es que no lo quieren cambiar. Están reconociendo, el propio alcalde reconoció el otro día en el pleno que era un fracaso absoluto, pero no lo quieren cambiar. Y para que os hagáis una idea muy rápida, y perdón que me enrollo mucho, pero es que tengo mucha información que daros. Nos encanta. Se han presentado los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2026. Según el alcalde Collboni, los presupuestos de la vivienda. Pues bien, hay 80 millones de euros dedicados a la vivienda, pero hay 100 millones dedicados a subvenciones y 82 millones dedicados a biodiversidad. Para que os hagáis una idea de lo que piensa la izquierda y de cómo nos toman el pelo. Hay más dinero para subvenciones, para comprar medios, para repartir por el mundo. Sindicatos, exactamente, para gambas, para cigalas, para marisco. Hay más dinero, mucho más dinero para eso que para vivienda, ¿no? Y creo que eso es un insulto y que la gente tiene que saberlo, porque los grandes medios, como están subvencionados por el gobierno de turno,
en este caso, y también por el Ayuntamiento de Barcelona, pues esto no lo dicen. Pero cuando ves las partidas, la verdad es que te llevas una decepción, dices, este tío nos está tomando el pelo a todos. 100 millones para Marruecos, ¿no? Con la ESIT y todo eso, ¿no? Cada Bueno, tanto... eso va aparte, porque aparte tienes pues partidas para refugiados, tienes partidas para el extranjero directas. Yo hablo de subvenciones que ahí entran chiringuitos de todo tipo, obviamente afines, que es una forma al final de financiarse ellos, digamos, por la puerta de atrás, ¿no? Y eso es lo que no podemos tolerar, que nos tomen el pelo así, que nos lleguen en los presupuestos de la vivienda y haya mucho más dinero para subvenciones que para vivienda, que es ahora mismo, junto con la seguridad, lo que más preocupa a los barceloneses. Y no solo a los barceloneses, esto es un mal endémico de toda España, pero es que Barcelona lo tiene acrecentado porque es una ciudad que no puede crecer, está rodeada por el mar, por la montaña y por otras poblaciones, con lo cual así no podemos seguir. Y donde no para de llegar gente, no se construye, Exactamente. y encima regulás, o sea, es un cóctel perfecto para dinamitar el mercado de la vivienda. Querían que hubiese menos población, pero yo veo que cada vez somos más. Cada vez somos más y, sin embargo, más de 100.000 barceloneses han tenido que ir a poblaciones de alrededor porque no pueden vivir en su propia ciudad. Y eso es una pena. Estamos expulsando a la gente joven de nuestras ciudades. Bueno, y luego generan retenciones cuando quieren ir a Barcelona a trabajar. Bueno, esa es otra. Aquí también podríamos hablar de la movilidad, ¿no? La movilidad en Barcelona es un desastre absoluto. Y aquí también estamos solos, Vox, porque todos los demás, al final, las ideas salen de ese laboratorio de la izquierda que os decía, ¿no? Que son los comunes, que es Esquerra, que es el Partido Socialista, que es la izquierda más radical, pero esos mensajes los van comprando los demás, los compran los herederos de Pujol, Junts, lo compra el Partido Popular y además, al final, pues todos ven más o menos bien que haya cambiado la movilidad, que se reduzcan carriles, que se prohíba aparcar, que te obliguen a ir en transporte público. El transporte público está muy bien y hay que fomentarlo, pero no a base de castigar al que no lo usa, porque quizás el que no lo usa es porque no puede usarlo. Y aquí en Barcelona, pues lo que tenemos es una ciudad que, por ejemplo, la Diagonal, que es la calle más ancha de la ciudad, sería equiparable a la Castellana en Madrid, y todo esto solo tiene un carril por lado, donde los tiempos de movilidad han subido estratosféricamente. Yo me acuerdo cuando era pequeñito me iba a Madrid, Madrid era un caos absoluto, y tú volvías a Barcelona y decías, qué gusto circular por aquí. Ahora te vas a Madrid y dices, qué maravilla circular por aquí. Y no porque Madrid sea una maravilla, porque Madrid es un caos absoluto. Lo que pasa es que Barcelona ha empeorado tanto que ciudades como Madrid, que son un desastre, ahora pues parecen un ejemplo a seguir, cuando Barcelona es una ciudad ordenada, con el plan Sardá, que debería funcionar sola, ¿no? Y tenemos pues un montón de carriles bici que no usa nadie, que yo les llamo carriles globo, porque ¿sí? hay muchos que básicamente los usan nada más los riders, o sea, un ayuntamiento que está en contra de la empresa privada ha hecho una red de carriles para una empresa privada, es absurdo, con el dinero de todos, lógicamente. Se prohíben, tenemos las zonas de bajas emisiones que castigan precisamente a los que menos tienen. Si tú no tienes dinero para comprarte un coche nuevo, no puedes entrar en Barcelona. ¿Pero esto qué es? Y se subvenciona el que tira, que se compra un coche nuevo eléctrico. Exactamente. Y además nos han engañado, porque ellos decían que su guerra era contra el vehículo de combustión. Y no es verdad. Su guerra es contra el vehículo privado, porque odian lo privado. Por eso permiten la ocupación, por eso te castigan, porque ya no tienes ninguna ventaja si vas con un coche eléctrico. Así que vuelves a pagar la zona azul, pagas los peajes. Es una mentira. Ellos van contra la propiedad privada. Y es un movimiento que poco a poco intenta instaurarse, y por eso Vox en esto lo tiene muy claro, y estamos completamente en contra de que nos tengan que decir lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. La administración no está para eso. La administración está para facilitar las cosas y no para decirnos cómo debemos vivir. Yo decidiré si voy en transporte público o transporte privado. Y si tú quieres que yo vaya en transporte público, haz un transporte público de calidad. Y no lo que tenemos con cercanías, y no la línea 9 del metro, que estaba presupuestada para acabar hace 25 años y todavía está en marcha, donde había la línea 9 del metro, tenía que costar 2.500 millones, ya lleva 17.000 millones y 25 años de retraso. ¿Cómo está la inflación, eh? Cómo está la inflación y cómo están al 3%, ¿no? Que decían en su época, ¿no? En fin, es una vergüenza, y nos quieren imponer cómo tenemos que vivir, y lo que tiene que hacer la administración es facilitar la vida, no imponer a nadie cómo tiene que vivir. Al final también todo ese, el cercanías gratis y todo eso, al final, lo que no pagaste con dinero lo estás pagando ahora con tiempo. Pues. Lo pagas con impuestos también, o sea que al final lo has pagado. Lo pagas 2 o 3 veces, sí, porque te dicen que no puedes usar el auto, pero andás a esperar el R1 40 minutos de retraso, cuando viene, a ver si entras por la puerta, es un desastre.
No, al final el transporte público tampoco es tan barato, entonces al final no veo incentivos para usarlo. Si vives dentro de la ciudad quizás pueda merecer la pena, pero si vives fuera, yo no lo veo. El transporte público es caro. De hecho, una de las medidas que llevamos en la campaña electoral era tener una tarjeta, digamos como las tarjetas que hay ahora de descuento, pero que el residente en Barcelona tuviera un descuento importante, ¿no? Al final, si tú quieres que el día a día de la gente de la ciudad sea en transporte público, que me parece muy bien, ¿eh? Nosotros también queremos una Barcelona verde, una Barcelona limpia, pero para eso, repito, tienes que hacerlo a base de incentivar, no de castigar. Y nosotros queremos sacar, y lo volveremos a presentar en las próximas elecciones, pues una tarjeta de descuento para los residentes en Barcelona, que al menos esa gente que tiene que usar el transporte público cada día varias veces, pues tenga algún descuento. Sí, porque hoy en día paga lo mismo un turista que... Paga lo mismo un turista, y no solo eso, sino que Barcelona es de las pocas ciudades donde tú te compras una tarjeta con 10 viajes y no puedes pagar 3 o 4, si es una familia de 4, no puedes volverla a utilizar. Antes existía, ¿no? Antes sí, y la mayoría de las ciudades con la misma tarjeta tú puedes ir pagando, y si vas 6, pues gastas 6 viajes y ya está. Aquí no, aquí tienes que pagar 6 tickets. Es que todo está enfocado a sacar el dinero y hacerte daño. Y Cataluña es la comunidad con más impuestos propios, y Barcelona es la ciudad más cara de España, donde está el IBI más caro, donde más cara es la zona azul, donde más cara es la zona verde. Todo es más caro en Barcelona, porque los políticos separatistas y los políticos de izquierdas, los que decían que España nos roban, son los que nos hacen la vida imposible. Y eso hay que abrir los ojos a la gente y que se den cuenta quién nos está haciendo la vida imposible. Sí, porque la gente, la verdad, que hoy en día está muy confundida y se la agarra en vez de con la ocupación o con los impuestos. Dicen tourists go home. Sí. Bueno, esa es otra, ¿no? Aquí también tenemos a la Colau detrás, ¿no? La Colau durante muchos años hizo una campaña contra el turismo, y yo siempre digo que por desgracia, a una ciudad como Barcelona solo le queda el turismo, porque desde que Europa en general decidió deshacerse de la industria, y Barcelona era una potencia a nivel industrial, pues bueno, nos salva el turismo. Y menos mal que tenemos el turismo, ¿no? El turismo genera muchísimo dinero, es más del 15% del PIB. Pero no solo viven los hoteles, viven los restaurantes, viven los bares, viven los taxistas, viven las tiendas, viven los museos, vive muchísima gente del turismo. ¿Los cigarros? Los cigarros viven del turismo también. Esos son los que no deberían vivir del turismo. Pero también están ahí. Los cigarros viven del turismo también, sí. Sí. Y bueno, tenemos al señor Colau y al señor Collboni. El señor Collboni lo que pasa es que es más listo y dice que no está en contra del turismo, pero hace exactamente lo mismo que la señora Colau, ¿no? Es una política continuista absoluta. Y hemos visto incluso como desde partidos políticos se ha animado a disparar con pistolitas de agua a turistas, que eso puede parecer una chorrada, porque es una chorrada, pero ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y eso hace mucho daño a la imagen de Barcelona, y mantener una buena imagen es importante. Y luego, como ciudad, si queremos exigir un turismo de calidad, si queremos exigir un turismo excelso, tienes que ofrecer también seguridad. O sea, si tú quieres exigir un turista de 10, tienes que dar servicios de 10. Tiene que ser una ciudad segura, tiene que ser una ciudad limpia, tiene que ser una ciudad cómoda para moverse, fácil, y no lo que estamos viendo ahora, que hay gente que viene con relojes y que se pone una brida de plástico para que no se lo roben, ¿no? O estos retos virales que los ves en TikTok, que se tienen que atar la cartera a la silla, cuando van con el móvil atado. Los bolsos con 50 vueltas al cuello, sí. Esa es la imagen que le estamos dando al El mundo. tema de las pistolitas, mucha gente no se lo cree hasta que no se lo enseñas. O sea, disparando a los turistas con pistolitas de agua. Sí, y es verdad, luego te dice el ayuntamiento, no, si eran 500 personas nada más, sí, pero si ya sé que eran pocas, pero hace mucho daño. Y tú lo que no puedes hacer es permitir eso. Tú no puedes permitir que haya unas personas se vayan a una terraza de la Rambla de Cataluña a disparar con pistolitas a los turistas. No puedes permitirlo. Tienes que poner un poco de orden. En esta ciudad falta orden. ¿Y cómo creerías que sería una ciudad para un turismo de mayor calidad? Porque los cruceros, por ejemplo, vienen y se van en el día. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que le molestan los cruceros cuando ni siquiera te alquilan vivienda. El crucero en el fondo es ideal. Es decir, el crucero es la puerta de entrada. Son familias. Y es la puerta de entrada. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo solo he estado en Estambul una vez, y fue en un crucero. Pero cuando fui, estuve unas horas, dije, a esta ciudad tengo que volver. Y quiero volver días. Y el crucero lo que consigue es eso, ¿no? Que la gente vea un poquito de lo demás, diga, ostras, cómo me gusta esa ciudad, vendré una semana y vendré a gastarme el dinero de verdad. El crucerista llega, hace un recorrido por una zona de express, en un recorrido en el que gasta,
que no genera problema. Puede haber problemas de masificación, porque ahí estoy de acuerdo con que tenemos que encontrar un equilibrio entre el poder vivir y el dar servicio al turista. Pero es posible hacerlo, es posible hacerlo. Pero yo insisto, lo más importante es la seguridad. Y ya sé que en Vox somos muy pesados con esto, pero es que si no tienes seguridad no tienes libertad. Si tú vienes a Barcelona y te roban, pues la imagen de la ciudad es lamentable, es patética. Y lo primero que tienes que ofrecer es una ciudad segura, como tantas que hay cuando tú viajas por el mundo y ves esas ciudades y vuelves a Barcelona y dices, qué pena, ¿no? Porque llegas al aeropuerto y ya ves que hay un tío ahí rondando el taxi delante a ver si roba algo. Es lamentable, porque además sabemos cuáles son los puntos calientes. Ni al taxi llegas, ¿eh? Totalmente. Adentro del aeropuerto. Totalmente. O sea, Y lo más triste es que sabemos cuáles son los puntos calientes, porque desde Vox hemos hecho miles de propuestas, bueno, miles no, cientos de propuestas durante estos 2 años para atajar la delincuencia en ciertos sitios. Nos han dicho que no sistemáticamente a todo, porque bueno, pues tenemos unos políticos que actúan como si estuvieran en un parvulario, se piensan que diciendo que no a las propuestas de Vox nos hacen daño a nosotros. A mí que me digan que no a una propuesta no me cambia la vida en nada, pero sí estás cambiando la vida a las personas que están sufriendo. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, que en el metro haya más seguridad y nos dicen que no, estás impidiendo que el transporte público sea seguro. Cuando pedimos cámaras en las zonas conflictivas y nos dicen que no, estás impidiendo que haya seguridad. Luego lo sacan ellos, bienvenidos a Vox, porque a mí también me gusta cuando nos dicen que no a algo y luego 3 o 4 meses lo saca otro partido o lo saca el Partido Socialista. Oye, pues... Pero el mérito ya no es tuyo, ya es de ellos. Pero mira, te voy a decir una cosa, me da Mejor. igual. Mejor, O sea, ya al tenemos. final yo lo que quiero es que esta ciudad vaya a mejor. A mí el rédito electoral lo sacaremos haciendo las cosas con sentido común y con nobleza. Si los demás no quieren ser nobles y solo se preocupan de eso, allá ellos. Yo lo que quiero es que la ciudad vaya más. Pero lo que está claro es que si tú dices que no a todas las propuestas que buscan mejorar la seguridad de la ciudad, luego no te puedes quejar y te puedes lamentar de que las cosas no funcionan. Y luego una cosa muy importante, volviendo al tema inicial, y ya si quieres cambiamos, pero si tú niegas la realidad de la ciudad, que es lo que hacen el resto de partidos políticos, no puedes cambiarla. Es decir, el 90% de los hurtos que se cometen en Barcelona los cometen extranjeros. El 83,5% de los robos con violencia los cometen extranjeros. 83,5%. 3 de cada 4 violaciones las cometen extranjeros. Y cuando os digo extranjeros, todo el mundo sabe a qué nacionalidades me estoy refiriendo. ¿Cigarro? Y no son datos que se invente Vox, son datos oficiales del Ministerio del Exterior, del Ministerio del Interior, de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana. Es más, como nos han llamado tantas veces mentirosos, hemos tenido que ir a un notario para que dé fe que esos datos nos los ha dado la administración. Fijaos si es ridículo lo del Ayuntamiento de Barcelona. Pero Bueno, pues facha. aún así, con una escritura en la mano te están diciendo que estamos mintiendo. Oiga, si son sus datos, si son sus datos. Y la persona que no es capaz de ver el origen, es imposible que lo pueda resolver. Y aparte, estos gobiernos supuestamente tan feministas, ¿cuánto han crecido los delitos contra la mujer? Más de un 250%. Es un auténtico escándalo. Es un auténtico escándalo. Las mujeres están más indefensas que nunca. Si tenemos gobiernos feministas que lo que hacen es soltar a violadores Sí. y traer a los violadores de otros países, pues tenemos un menjuje ahí con un resultado peligrosísimo y así estamos. Y el tema bueno, 2 cosas te quería preguntar. El tema de las cárceles, ¿cómo viven? Porque no sé, a veces leo esto de que lo llevan a la playa o que lo llevan a pileta. Bueno, lo último ya es el presidente Illa, que está haciendo una cárcel simpática, ¿no? Una cárcel sin muros, una cárcel friendly. Bueno, pues nosotros creemos que las cárceles tienen que ser cárceles. ¿Es su futura vivienda? ¿La está adaptando? Sí. Las cárceles tienen que ser cárceles y evidentemente que el objetivo de la cárcel tiene que ser recuperar a esa persona, pero hay mucha gente que no es recuperable. Las cárceles también tienen que tener un objetivo punitivo, un objetivo Sí. de penar a aquel que no lo hace bien para que no lo vuelva a hacer. Y no que haga un curso y otra vez a la calle, ¿no? Claro, hombre, tenemos que ser serios. Yo creo que la política buenista se ha demostrado que no funciona. Y con esto no quiero decir que haya que ser cruel con la gente, no, ni mucho menos. Pero oye, el que la hace la paga y que sea de verdad, no lo que dice ella, que es mentira. Ujú. El que la hace la paga. Y si tú vives en una sociedad que sabes que el que la hace la paga, te aseguro que mucha menos gente la hace. Y sí, Es sin de duda. sentido común. Cuando tú tienes, por ejemplo, lo que ocurre en Barcelona, que los juicios rápidos se están señalando a más de 2 años vista, ¿qué pasa? Que todos esos segarros que se pasan el día robando y atracando saben que hasta dentro de 2 años y medio o hasta dentro de 3 años no van a tener el juicio, con lo cual siguen robando. Está todo hecho para favorecer a estos
y todo hecho para perjudicar a las personas de bien. Y esto hay que cambiarlo. Tenemos que darle la vuelta. ¿En qué cabeza cabe que un juicio rápido sea de aquí a 2 años? Bueno, el problema es que porque hay tantos juicios, hay tantos delitos, que los jueces no dan abasto. Y luego tenemos un alcalde que nos miente, que nos dijo que pondrían 4 juzgados nuevos en Barcelona para evitar la multirreincidencia, y no es cierto. Lo que han puesto son 4 jueces para ayudar a los juzgados existentes, que no es lo mismo. Y nos han vendido con que nos iban a poner 4 juzgados nuevos. No es lo mismo, porque son 4 jueces que no tienen ni juzgado ni equipo propio. Y hoy en día, con la era digital y todo, es todavía muy lento, ¿no? Todo el proceso no es lo muy actualizan. complicado. En primer lugar, porque estamos en un país atípico en el que los Mossos d'Esquadra tienen sus registros, la Guardia Civil tiene sus registros, la Policía Nacional tiene sus registros, en vez de tener un registro unificado, que es lo que deberíamos tener, lo que tienen los países serios para que esto no ocurra. Pero bueno, como aquí sabemos que muchas comunidades o muchas regiones, como el caso de Cataluña, utilizan a la policía como prácticamente como un medio, como si fuera un ejército propio, y no, esto no debe ser así. Estamos para resolver problemas de la gente, y para eso necesitamos unos registros unificados y que todos los policías vayan a la par, para que el delincuente no se pueda aprovechar de esos recovecos que le permiten seguir delinquiendo sin que nada pase. ¿Y crees que esto al mismo tiempo puede llegar a ser contraproducial, por ejemplo, para la seguridad con el tema yihadista o estos ataques, o no? Evidentemente, es que también Barcelona es la cuna del yihadismo europeo. O sea, ahora mismo nosotros no tenemos la sensación porque España es diferente, pero estamos en alerta, ¿no? En alerta 4+, por no decir 5, porque si dicen 5 la gente se asusta, pero con la alerta 4+, en cualquier país de Europa tú verías al ejército en la calle. Aquí no puedes ver al ejército en la calle porque el ejército son las fuerzas de ocupación para algunos, ¿no? Y ya estaría todo el mundo nervioso. Pero la realidad es que aquí hubo en 2017 un atentado gravísimo, con una negligencia muy clara de la administración, y la mayoría de los yihadistas que se detienen en Europa se detienen en Barcelona y en Cataluña. Y esto es algo muy grave. Por eso no podemos consentir que haya tantas mezquitas como hay, con discursos salafistas, llamando a la Guerra Santa, llamando a menospreciar a la mujer, y que pues el gobierno municipal lo proteja. Nosotros una de las medidas que propusimos fue vigilar y cerrar este tipo de mezquitas, y nos dijeron que no. Y nos llamaron racistas, nos llamaron de todo, y claro, que lo que queremos es evitar atentados. Pero bueno, esas políticas buenistas de negar la realidad son las que nos están gobernando, y por eso es tan urgente cambiarlo todo. Sí, esta gente por ahí necesita que pase algo como el 11 de septiembre para recién empezar a actuar. Es muy triste, pero es así. Luego vienen los lamentos. Son sus costumbres y hay que respetarlas, ¿no? Es lo que se dice mucho. Se toma como meme, pero es una realidad. Entonces, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las prioridades en tu pirámide de... Como político, ¿cuáles son tus prioridades para Barcelona? Yo creo que la prioridad absoluta es la seguridad. Ya veis que casi todo lo enfoco ahí, pero ¿por qué? Porque es la ciudad más insegura de España. Si tú vives en la ciudad más insegura de España, la prioridad absoluta tiene que ser la seguridad. Recuperar la seguridad en la ciudad. Es un pilar, es una necesidad básica, además. Es básica porque sin seguridad nada más funciona. En segundo lugar, la vivienda. La vivienda. Hablábamos antes que la mayoría de los jóvenes se tienen que ir. El que se puede ir, porque hay muchos que ni siquiera se puede ir a otras poblaciones, que tienen que vivir con sus padres hasta los 40 años, que no es normal. Tú no puedes tener una familia si no tienes una casa, un hogar, ¿no? Y aquí yo creo que quien tiene que hacer un esfuerzo especial es precisamente la administración. No puede ser que quien más dinero gane cuando se compra una vivienda sea la administración, sobre todo la vivienda habitual. Yo puedo entender que en una vivienda pues de recreo, en una segunda residencia, que en una vivienda que tú compres para invertir. Puedo entender que la administración te castigue con unos ciertos impuestos. No puede ser que para tu vivienda habitual te cobren un 10% de ITP, por ejemplo. O sea, que una vivienda de 300.000 euros tengas que pagar de impuestos al Estado, a la administración, 30.000 euros. Es que es quien gana más dinero. O sea, gana más dinero que el API, gana más dinero que nadie. El Estado, la administración. Y cuando digo el Estado no me refiero al Estado, luego está el impuesto de actos jurídicos documentados, están luego las plusvalías cuando vendes. Al final, en las operaciones inmobiliarias, quien más dinero gana es la administración pública. Y aquí es quien debería atarse el cinturón, sobre todo, repito, para la vivienda habitual, que es una necesidad básica para poder tener una familia, para poder independizarte, irte a vivir con tu novia, con tu novio, y poder iniciar una vida. ¿Cómo vamos a
incentivar la natalidad si no tienes dónde vivir? Es que es imposible. Primero el nido, después los huevos, claro. Exactamente. No, aquí comentabas una cosa de quién se lucra con esto, la administración. Eso es un tema que yo no lo sabía, que imagino que mucha gente no lo sabrá, a ver si lo puedes explicar, que es ¿quién se lleva el dinero de esos impuestos cuando compras una vivienda? ¿Quién se lo queda? Bueno, ¿El Estado? Cuando tú compras una vivienda, se pagan muchos impuestos. Pues, si es de segunda mano, el ITP, el índice, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si es de vivienda nueva, es el IVA. El IVA además ahora ha subido. Según el precio de la vivienda, pagas más o pagas menos. Pero claro, no solo pagas eso. Pagas el impuesto de actos jurídicos documentados, que eso lo pagas en cada operación que haces. O sea, lo ha pagado el promotor cuando ha construido la casa. Lo pagas tú cuando lo paga el comprador cuando lo vuelves a vender. O sea, es un impuesto que se paga durante la vida de ese inmueble un montón de veces. Y al final, lo que nos encontramos, repito, es que la mayor traba que tiene una persona cuando compra un piso son los impuestos. Porque bueno, tú dices, bueno, oye, me voy a comprar este piso, ¿vale? 300.000 euros, perfecto. No, son 300.000 euros más impuestos. Al final, entre impuestos, notaría, tal, pues un piso de 300 se te va a 360 o a 350. Tienes que conseguir 50.000 euros más, que es mucho dinero, ¿eh? Que 50.000 euros es mucho dinero, que hablamos de euros que parece que no tengan valor, pero cuesta mucho ganarlos. Por eso yo creo que la administración tiene que hacer mucho y tiene que construir vivienda social. La administración no construye, desde hace 40 años no se construye vivienda social, no se construye. Y no puede ser que no se construya, y sobre todo lo que no puede ser es que se vea al promotor inmobiliario que arriesga su dinero para construir, se le vea como un enemigo, porque no es un enemigo. El promotor inmobiliario evidentemente tiene que ganar dinero, porque si no, no lo va a hacer, pero oye, si él gana dinero y se construyen unos pisos, pues todo el mundo feliz. Todos ¿no? ganamos. Claro. Vivimos en una ciudad, Barcelona es una ciudad donde cualquier persona que intente ganarse la vida no se la ve como un inversor o como una persona o como un empresario, sino se le ve como un explotador, ¿no? Parece que cualquier persona que quiera montar un pequeño negocio y ganarse la vida está visto como un explotador. Siempre nos hacen ver, cuando se habla del empresario, nos ponen la imagen del señor Roig o de Amancio Ortega, pero es que Amancio Ortega y el señor Roig hay dos. Es que el empresario es la persona que tiene un kiosco, la persona que tiene una tienda de zapatos, un pequeño bar, que las pasa canutas, que en muchas ocasiones gana él menos que sus propios empleados. Y por eso no podemos ver al pequeño empresario, al pequeño autónomo como un especulador, porque querer ganarte la vida no es especulación. Querer ganarte la vida es querer dar pan a tus hijos, tener una casita y poderte ir de vacaciones en verano el que puede, porque hay muchos autónomos que no pueden. Y eso es lo que hay que cambiar, y eso, y os lo digo que lo vivo en primera persona porque estoy en la Comisión de Economía del Ayuntamiento, es lo que el resto de grupos no ve. Ellos ven al pequeño empresario, el autónomo, como un especulador, más o menos del siglo XVIII, como un esclavista del siglo XVIII, y las cosas no son así. Bueno, y después encima son lo mismo que te dicen, no hace falta que vengan inmigrantes porque si no es trabajo, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿Quién lo va a hacer? Pues claro. Las máquinas. ¿Quiénes son los explotadores? ¿Ellos o los...? Fijaos la maldad de la izquierda, porque te dicen, si no vienen inmigrantes, ¿quién va a limpiar los culos a nuestros abuelos? O sea, que tú lo que quieres es que venga gente para hacer trabajos precarios, los que tú no quieres hacer, y que te los hagan ellos. No, lo que tienes que hacer es, primero, fomentar la natalidad, que los españoles puedan tener hijos, que no hay ninguna ayuda a la natalidad, ninguna, pero ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico, ni a nivel municipal. No hay ayudas para que las parejas puedan tener hijos, no hay ningún tipo de aliciente. Y el otro día escuchaba a Rocío que decía que había una deducción en el IVA del veterinario para la mascota. Sí. Para estas cosas, y yo tengo perro, pero hombre, los amo, pero... es más importante mis hijos que mi perro. Sí. Es que es así. Lo primero que hay que hacer es, repito, políticas que faciliten la natalidad. Y segundo, la inmigración que tenga que venir, que claro que tiene que venir, pero que sea la que se necesita, que entre por la puerta, que sea legal y ordenada y en función de la procedencia de donde nos interese más. ¿Qué nos interesa más? La inmigración hispanoamericana, que tiene nuestro idioma, nuestros valores, nuestra manera de entender la vida, y además que se ha demostrado durante muchas generaciones que la segunda generación se sienten españoles, son españoles, actúan como españoles, y no la inmigración que viene sobre todo del Magreb, de África en general, pero sobre todo del Magreb,
que vemos, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Bélgica, lo vemos en muchísimos países, donde terceras y cuartas generaciones no se consideran franceses, no se consideran belgas, se consideran marroquíes, argelinos y odian el lugar donde están. Y lo que intentan es convertir el lugar donde están en el lugar del que huyeron sus antepasados, lo cual no tiene ningún sentido. Por eso hay que empezar a recuperar... Necesitan ir unas vacaciones al país de origen para que... Claro, exactamente. Hay que recuperar el sentido común, el seny que se dice en Cataluña, ¿no? Y oye, hacer las cosas de una forma ordenada y todo con sentido común y con un cierto orden. Es que el orden es muy importante. Y aparte, habías dicho la natalidad, pero también muy importante es España, que tiene el desempleo más alto de toda Europa. Correcto. No necesitamos que venga mucha gente a trabajar. España tiene el desempleo más alto de toda Europa porque además las cifras que nos dan de empleo son falsas, tenemos los fijos discontinuos y luego vemos como todo el empleo que se está generando es empleo público, con lo cual es un empleo que no aporta directamente, cuesta dinero, ¿no? Y ese no es el camino, ¿no? El otro día decía una tertuliana que era una gran noticia que haya menos autónomos. Bueno, esto demuestra el nivel de los tertulianos que hay en los medios de izquierdas, ¿no? Entiendo lo que quiere decir, porque al final que haya menos autónomos, si se transforman en empresas, está bien, pero que haya menos autónomos acá significa... Te están comparando países que son con muchas grandes empresas que tienen pocos autónomos porque es más sencillo entrar a trabajar en una gran empresa como empleado. O la estructura que puedes hacer para tener una empresa es mucho más sencilla, tal vez. Totalmente. Sí, porque al final aquí me parece que lo que están haciendo es para decir, si hay menos autónomos somos un país más civilizado, más en la parte más rica del mundo, ¿no? Pues entonces vamos a desincentivar que haya autónomos. Es lo que están haciendo. Imprimamos más títulos, así tendremos más ingenieros, ¿no? Seremos más listos y todos. Además, ¿no? No es cierto, ¿no? Porque tienes Estados Unidos, que es seguramente el país más rico del mundo, o el país, digamos, con mayor cantidad de autoempleo de los países civilizados, que funciona. Y allí la figura del autónomo, aunque no pagan los impuestos que pagan aquí los autónomos, pues es la que funciona. Y todo el mundo casi todo es privado en Estados Unidos, ¿no? Y yo no digo que todo sea privado, ¿eh? Nosotros tenemos muy claro que hay cosas como la educación y la sanidad que evidentemente, tiene que cubrir la administración. Pero es que los impuestos tienen que estar para eso. Para sanidad, para tener una sanidad buena de verdad, no lo que tenemos ahora, y lo hemos visto además, lo hemos visto con el COVID, como la sanidad española, que decíamos que era la mejor del mundo, pues resulta que no era tan buena, pero no es porque sea mala, sino porque está completamente desbordada. Los servicios sociales están desbordados, pero además es lógico. Si en una década te llegan 4 o 5 millones de personas y tienen que absorber lo mismo que había, esos 4 o 5 millones de personas, es lógico que esté desbordado, ¿no? Entonces, los impuestos tienen que estar no para subvencionar a chiringuitos ni a personas para que no trabajen, sino para tener una buena sanidad, para tener una justicia eficiente, que funcione y eficiente, para tener una buena policía, para tener un ejército que nos pueda defender y para tener las cosas importantes, como puede ser la educación, una buena educación, y no lo que tenemos ahora, que tenemos 17 mini países, con cada uno con su educación. En algunos los estudian los ríos porque allí no hay ríos, ¿no? Que eso es lamentable. Y cada vez, se pagan cada vez más impuestos, la recaudación es cada vez mayor, pero los resultados PISA nos están dando de que la inversión en educación no está funcionando. Es un auténtico desastre, la educación no es auténtico. Fijaos que precisamente ahora, que es en la época de la historia de España donde los impuestos son más altos, récord histórico, récord histórico seguido cada año, y precisamente es cuando los servicios sociales son cada vez peores. O sea, ni te sientes seguro porque la policía no da abasto, ni vas a la seguridad social y te dan cita para cuando necesitas, sino hay gente que tiene cita para operarse para años, con una dolencia. O sea, los servicios públicos están cada vez peor y es justamente cuando más recibes. Pero claro, si lo que pasa en pequeña escala en el Ayuntamiento de Barcelona, que se dan 100 millones de subvenciones, pues imaginaos lo que pasa a gran escala a nivel nacional, ¿no? Cuántos millones de subvenciones se dan en el gobierno de la nación a cosas y entidades que realmente pues no dejan de ser de su entorno y para contentarlos a ellos en lugar de dedicarlos a lo que realmente se necesita. Ya que hablamos de educación y de subvenciones a chiringuitos, hay algo que coincide ahí y es el tema lingüístico, particularmente en Barcelona y en Cataluña. Bueno, aquí tenemos un plan muy gordo también con el tema lingüístico, porque parece que como el separatismo está un poquito más calmado, está calmado porque el Pedro Sánchez les está haciendo todo el trabajo, pero el separatismo está esperando a que no esté Pedro Sánchez para saltar y volver a liarla. No nos engañemos, eso es una realidad y el que no quiera verlo
o el que piense que con los socialistas están mejor, bueno, claro, están mejor porque lo están haciendo los socialistas. Lo que hacían ellos lo hace ahora los socialistas. Pero lo estamos viendo constantemente. Yo os pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que es lo que yo domino, donde yo estoy. El Ayuntamiento de Barcelona solo usa el catalán, solo las comunicaciones a los barceloneses son solo en catalán, solo, única y exclusivamente en catalán, y cuando alguna cartelería en algunos barrios, en algunas zonas, no se hace en catalán, se hace en urdu o se hace en árabe. ¿Urdu? Urdu es el idioma que se habla en Pakistán. Segarrí, sí. Y en árabe, ¿no? Entonces es muy preocupante y además yo lo veo, ¿no? Yo siempre se lo digo a la gente que está allí. Allí todo el mundo es monolingüe. Nosotros, evidentemente, desde Vox abogamos por la igualdad de derechos de aquellos que hablan catalán como de los que hablan español. Es que tienen que tener los mismos derechos. Pero es que en una ciudad donde el 70% de las personas utilizan el español como primera lengua, lo que no podemos hacer es dedicar millones de euros, como hace el Ayuntamiento de Barcelona, en normalización lingüística, como dando a entender que aquellos que usan el español como primera lengua son anormales. No son anormales. Es que, repito, la gran mayoría de barceloneses usan el español, con lo cual el Ayuntamiento de Barcelona debería respetar a los que usan el español y a los que usan el catalán por igual, porque todos tenemos el mismo derecho. Además, en la calle no existe ese monolingüismo que ellos nos imponen. Yo siempre les digo, cuando estamos ahí en el pleno, oiga, ustedes todos solo hablan en catalán, pero es que salimos por la puerta y el mundo es distinto, es muy distinto. La gente alterna el español, el catalán, y no pasa nada. Y la mayoría de los casos es inglés o alemán, porque son... También turistas, ¿no? Pero tenemos que empezar a tratar a los barceloneses que usan el español como ciudadanos de segunda, porque, perdón, de primera, y dejar de tratarlos de ciudadanos de segunda, porque claro, su lógica es, no todo el mundo habla catalán, esto es una anomalía, y todo el mundo tiene que hablar catalán, y los que hablan español tienen que hablar en catalán. Cuando yo quiero que la lógica de un gobernante es, mi sociedad es bilingüe, yo tengo que dar un servicio bilingüe. Y aquellos que quieran hablar en catalán, que hablan en catalán, aquellos que hablan en español, que hablan en español, aquellos que quieran escolarizar a sus hijos en una lengua, que lo hagan, y los que lo quieran hacer en la otra, que lo hagan. Respeto absoluto por los dos. Y no tratar, repito, a los castellanoparlantes, a los hispanoparlantes, como ciudadanos de segunda división. ¿Pero por qué particularmente se ataca al que habla español? Porque el que habla en pakistaní o el que habla en árabe no se le dice nada. Por ejemplo, el famoso caso este de la heladería... Sí, bueno, sí, pobres... Se le ataca porque ahora le atendieron o no le entendió el catalán. Cuéntalo bien porque habrá quien no lo sepa. Creo que fue un diputado, ¿no? Fue un... O la mujer de un diputado. Exactamente, que fue allí, fue una heladería que es de unos argentinos. La persona que la atendió lleva poco tiempo en España y no le entendió, le dijo que por favor se lo dijera en español y el hombre, bueno, pues, o la mujer, mejor dicho, se puso como un basilisco, le dijo que tenía que hablar catalán y tal, se lo dijo al marido, el marido aprovechó su tirón en redes sociales para señalar ese negocio y no solo eso, para que todo el mundo fuera ahí a vandalizarlo, pidiendo que dejaran de vender, poniendo malas críticas. ¿Sabes cuándo pasaba esto también? Sí. ¿En el 45? Sí, señor. Bueno, en el 45 un poquito antes. En el 39 empezó. Un poquito antes, sí. Realmente es un comportamiento muy parecido al de los nazis, ¿no? O sea, primero señalo el comercio, después permito que lo vandalice, pero es que lo peor de todo es que nosotros hicimos una queja al Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona se posicionó con los vándalos, porque empezó con su rollo de que si hay que hablar catalán, que si solo hay que hablar catalán. Oiga, como le dijo la señora aquella, estamos en España. En Barcelona, en Cataluña, hay dos idiomas oficiales, el español y el catalán. Y la Constitución dice que los españoles tienen el derecho y el deber de entender el español. Así que no podemos ir cercenando los derechos de aquellos que hablan español en Cataluña, porque, repito, es que además son mayoría. Pero después entras y ves un montón de locales con todo en árabe y... Sí, ahí no hay multas... Ahí no hay multas lingüísticas y no afecta, ¿no? Porque ahí es racismo, ¿no? Ahí es discriminación y qué sé yo. Sí. Sí. No tiene sentido. Yo creo que tenemos que empezar a recuperar el sentido común en todo, ¿no? Y nosotros, como Vox, siempre decimos que nosotros somos el partido del sentido común. Se nos intenta demonizar, se intenta sacar de contexto todo lo que decimos y siempre se miente. Y yo siempre lo digo, cuanto necesitas mentir para ridiculizarnos, es que las cosas que decimos no son tan raras, porque si no, no necesitarías mentir, ¿no? Tenemos que recuperar el sentido común y eso pasa por respetar
a todas las personas, y yo lo siento, yo sé que hay gente que quiere que Cataluña sea un país independiente, pero no lo es y no lo va a ser nunca, y lo que hay que hacer es aceptar la realidad, y la realidad es que además gracias a sus políticas de obligatoriedad y de imposición del catalán, cada vez menos gente quiere hablar el catalán. Lo que tienen que hacer es volver a convertir al catalán en un idioma simpático y no un idioma forzado. Y entonces la gente hablará catalán y hablará español con total libertad, que es lo que ocurre en general, y no tendrán que inventarse leyes que cercenen, repito, los derechos de las personas, que cada uno tiene derecho a hablar el idioma que le da la gana. Ahora, si tienes que normalizar algo, es que para empezar no es normal. Ya es algo que tienes que imponer de alguna forma. La normalización tiene que venir de forma natural. Y con los años que llevan, si no ha sucedido, por algo será. Exactamente, exactamente. El que ha nacido hablando español va a seguir hablando español aunque sepa hablar catalán. Sí, yo por ejemplo, yo soy castellano parlante, en mi casa siempre se ha hablado en español, a mí me hablan en catalán, yo contesto en catalán. Yo en el ayuntamiento utilizo el catalán bastante. No lo utilizo todo lo que otros quisieran, porque a veces me dicen, es que tenéis que hablar más en catalán. Sí, quizás tienes razón, pero ¿sabes lo que pasa? Es que nadie habla español. Es que ni siquiera el Partido Popular. El Partido Popular solo utiliza el castellano cuando ellos creen que puede haber algún vídeo que pueden colgar y a nivel nacional puede tener un poco de tirón. Si no, solo hablan en catalán, se rinden a la imposición. Y nosotros somos el único partido que defiende el español sin ningún tipo de complejos, con lo cual, pues la mayoría de las intervenciones las hago en español. Pero seguramente si en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona otros grupos utilizaran el español, yo utilizaría mucho más el catalán. Pero utilizo más el español por tres motivos. Primero, porque hay una clara falta de ese... O sea, no se habla, con lo cual hay un déficit y lo tenemos que compensar de alguna forma. Segundo, porque es el idioma más hablado de Barcelona. Y tercero, porque me da la gana. Yo uso la lengua que yo quiero. Y cuando quiero hablar en catalán, hablo en catalán. Y cuando quiero hablar en español, hablo en español. Y eso se tiene que respetar. Porque la libertad individual está por encima de la libertad de las lenguas y de la libertad de todo. La libertad de las personas es lo primero. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos una horita, a mí me gustaría, todavía antes de irnos... Antes de cortar, sí. Sí, que hay cosas que no pueden faltar, que el centro de Menas, por ejemplo, y los narcopisos. Hay que normalizarlos, ¿no? También. Los narcopisos me enteré por un youtuber. No sabía de eso. Sí, Barcelona está llena de narcopisos. Hay barrios como el Raval hay barrios como el Raval que simbolizan todo lo que no debe ser una ciudad, ¿no? Inmigración masiva descontrolada, narcopisos, prostitución sin control. En las calles, eso drogas, tampoco, es increíble. ¿Hay prostitución allí? Prostitución en las calles. O sea, Eso no era de muy de 1900. Sí, bueno, hay prostitución. Parece que el Partido Socialista quiere dejar a Ábalos sin diversión, pero sí, hay de todo. La verdad es que el Raval encarna un poquito pues todos los males de la sociedad. Hay muchísima droga y el problema que tiene el Raval, a diferencia de otras ciudades, es que está en el centro de la ciudad, ¿no? Porque todas las ciudades tienen algún barrio muy degradado, pero en el caso de Barcelona el Raval es que está en el centro, es que está al lado de las Ramblas, está al lado del Liceo, está al lado del puerto, está en el centro de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, claro, la imagen de Barcelona cuando llegas y ves un barrio tan degradado hace mucho daño. Y es verdad que en el Raval hay muchísimos narcopisos, en toda la ciudad hay mucho narcopiso, pero en el Raval hay mucho. Y el tema de los centros de Menas, pues es el sentido común, ¿no? Estamos viendo cómo el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, y ya no hablo solo de centros de Menas, os voy a poner un ejemplo, está poniendo centros de desintoxicación de drogas. Mejor dicho, no de desintoxicación. Lugares seguros, ¿no? ¿Son? Sí, o sea, por ejemplo, en el Guinardó, en Horta Guinardó, hay un antiguo hotel, el Hotel Aristol, que cerró en la pandemia, que lo han convertido en un centro donde, para que la gente no se sienta, ahí va la gente a drogarse, la gente que ya no tiene solución, les enseñan a preparar droga, les enseñan a preparar crack, a consumirlo, lo consumen allí. ¿Quién paga eso? Todos. Y el coste es de alrededor de unos 60.000 euros al año por ingresado allí. ¿Y mi raya dónde está? ¿Ya le he pagado yo? Y lo más triste de eso es que está a 15 metros de un colegio. Y claro, los padres de la zona están negros. Luego tienes otros ejemplos, como por ejemplo pues en la zona alta, en Sarriá, que es la zona donde más colegios hay. Es el barrio con mayor densidad de colegios por habitante de Europa. Para que tengáis una idea de la cantidad de colegios que hay allí, bueno, pues delante de un colegio de niñas y delante de un parvulario, el ayuntamiento, en un local público, en lugar de poner, pues yo qué sé, un gimnasio público, una biblioteca o un centro de ancianitos, pone un centro de primera atención que en principio era para mujeres.
esto desde hace ya 2 años es para hombres y mujeres y ahí se está viendo de todo. Pues hemos visto cómo ha habido intentos de agresión de estas personas que van allí, pues son menas y son normalmente personas... ¿Son menas o...? Son menas y no tan menas. Yo vi una foto que... Sí, hay de todo, ahí hay de todo. Hay Estaba gente, más cerca de la jubilación que... Sí, hay gente que puede ser menor, que ya sabemos que sus menores hay que cogerlos con pinzas porque no sabemos nunca la edad que tienen y rara vez parecen menores, pero son sobre todo hombres, ¿no? Entonces, claro, tú pones hombres en un entorno de un colegio de niñas. Pues antes de verano se coló uno en el vestuario femenino, dándole un susto a una chica tremendo. Hace unas semanas intentó agredir a una niña uno de allí. Y el Ayuntamiento de Barcelona, pues curiosamente, coloca estos centros al lado de colegios, que es algo que no se entiende. Es como si tuviese que crear un problema, ¿no? Para justificar después algo, no sé. No se entiende. No se entiende. Bueno, entonces queda clarísimo que la prioridad es la seguridad, es la base de la pirámide. Si no hay seguridad, la pirámide se cae. Eso. Los demás partidos te quieren vender lo de arriba, lo que es para ya decir, ¡oh, qué bueno soy con el mundo! ¿No? Lo que quiero yo, lo quiero para todo el mundo. Pero luego, en verdad, la parte de abajo, que es la importante, es la que está fallando siempre. Exactamente. La seguridad es la clave de toda... Es la base de toda civilización, exactamente. El Imperio Romano, entre otras cosas, triunfó y aguantó tanto porque era un imperio seguro, seguro para la época, evidentemente, ¿eh? No podemos comparar la seguridad de hoy en día con la de hace 2000 años, pero un imperio donde reinaba la ley. La ley se imponía y todo el mundo sabía que si hacías algo mal, pues tenías tu pena, ¿no? Y vivimos en un país donde, bueno, pues por desgracia, las administraciones parece que se posicionan más del lado del delincuente que del lado de las personas de bien, que son la gran mayoría, ¿no? Y aquí también quiero romper una lanza a favor de todas aquellas personas que vienen a España, extranjeros que vienen a ganarse la vida, que son la gran mayoría y son los que salen más perjudicados de aquella minoría, que en algunas ciudades no es tan minoría, que vienen a delinquir. Y por eso nosotros en Vox tenemos tantísimos afiliados extranjeros, tantísimos afiliados que vienen de países de Hispanoamérica, que vienen de países comunistas, que vienen de países que han venido aquí a ganarse la vida y que están cabreados, están hartos, están cansados de que 4 desgraciados que vienen aquí a delinquir les den a ellos un mal nombre y un mal ejemplo, ¿no? Y quiero romper una lanza a favor de ellos porque es gente que viene a integrarse, que viene a trabajar, que son uno de nosotros y que, jolín, esta gente da gusto. Y esto es lo que debería ser en toda Europa. Hace mucho tiempo que Europa se ha perdido el sentido común en este sentido y en España estamos a tiempo de pararlo, pero si seguimos negando el origen de los problemas nos encontraremos en unos años como está Bélgica o como está Francia o como está Inglaterra. O lo de Suecia también, bueno, fue por ejemplo, increíble. Otro país que también está en una situación crítica. O sea, usan a menores hoy en día para ir para como asesinos a sueldo. Ah, asesinos a sueldo. Bueno, pensé que ibas a decir para trapichear, que eso se ve mucho por muchos. No, es que ya evolucionó. Ya evolucionó. Estamos viendo cosas que hacer, que mejorar, pero a mí me gusta desregular. Las 3 primeras cosas que volarían de Barcelona si Gonzalo de Oro mañana es alcalde. Bueno, lo primero que haríamos, lo primero, volviendo a la seguridad, es reunirnos con la Guardia Urbana y decirle, oye, estamos con vosotros, os vamos a dar medios, no puede ser que la Guardia Urbana no tenga pistolas Taser, por ejemplo, sí, que son es algo que propusimos nosotros, nos dijeron que éramos unos salvajes por proponerlas, luego al año y pico lo propuso el ayuntamiento, pero pretendía, en una plantilla de 3.500 policías, pretendía dar 22 y que las 22 las tuvieran los jefes. Es decir, que si te están atracando, decir, espera, un segundito, que llamo a mi jefe, que traiga el Taser, tú no te muevas, chorizo, no te muevas, que viene el jefe con el Taser. Ridículo. Bueno, al final, pues por culpa de Junts tampoco ha salido eso y nos encontramos con que la policía no tiene ni pistolas Taser ni tiene una cámara, que hoy en día es muy importante que la policía tenga una cámara porque, por desgracia, son presuntos culpables la policía. Y ellos necesitan una cámara para demostrar su inocencia, ¿no? Lo primero, reunirnos con la policía, darle galones y decirle, estamos con vosotros, adelante, sin miedo. Lo segundo, la vivienda. Quitar la medida del 30% que ha sido desastrosa para que se pueda volver a construir en Barcelona, desregular los topes de alquiler y sobre todo intentar que la ocupación, aunque eso no es una cosa municipal, pero sí desde el ámbito municipal se pueden hacer cosas. Nosotros propusimos hacer una oficina de información y apoyo a aquellas personas que tenían las casas ocupadas. También hemos propuesto que las personas que tienen una casa ocupada no paguen el IBI, porque encima tengo que pagar el IBI, me ocupas la casa y tengo que pagar el IBI, ¿no? Y los servicios sí, pero el IBI depende del ayuntamiento. Nos dijeron que no también. En fin, no tiene ningún sentido. Desregular, dar seguridad jurídica y sobre todo incentivar para que todos los pisos que están cerrados
y que la gente tiene miedo de poner en el mercado de alquiler, se pongan en el mercado de alquiler para que los precios bajen. Y luego también quizás hay que plantearse en ciudades como Barcelona, que no pueden crecer mucho, porque, bueno, que no pueden crecer, porque ya no pueden crecer, es primero utilizar todos los solares que tiene el ayuntamiento, que tiene más de 70 solares muertos de risa. Tienes solares como el de la Escocesa, que compró hace 10 años, hace 8 años por 10 millones de euros, y en vez de construir ha dejado que haya ocupas ahí, que hace un par de semanas estaban matando unos argelinos, unos subsaharianos entre ellos. Sus costumbres. En vez de construir, que eso es el ayuntamiento, en fin, hay que hacer cuestiones de ese tipo, que son las que necesita la ciudad para que vuelva la gente a vivir en una casa como Dios manda y no en tiendas de campaña. ¿Qué te parece lo que pasó con la flotilla? Bueno, una gran estafa, una más, ¿no? Al final hemos visto cómo todo era una gran farsa y que el único objetivo era salir en los platós de televisión y que les entrevistara a todo el mundo, y la verdad es que en ese sentido, por desgracia, lo han conseguido, ¿no? Una flotilla que, para empezar, nace con dinero muy oscuro, muy opaco, que al parecer viene de Hamás. Después, una flotilla que tarda 35 días en llegar a su objetivo. Han tardado casi, no voy a decir lo mismo que lo que tardó el Cano en dar la vuelta al mundo, pero vamos, poco les ha faltado. Eran paradas muy estratégicas, había que ir a... Han estado en Menorca pasándoselo bien, han estado en Ibiza bailando, han estado en Túnez, han estado en Italia, han estado en las Islas Griegas, ha sido una auténtica burla, ¿no? Al final, lo que han llevado ha sido un poquito más de lo que llevan los camiones cada día. Cada día estaban entrando recursos a Gaza. Es una vergüenza. Si ellos hubieran querido realmente, si hubiera sido una operación humanitaria, hubieran fletado un avión con ese dinero, que eran 3 millones de euros, y podrían haber llenado un avión de alimentos. Primero. Segundo, han ido los líderes, ha ido Colau haciendo su pre-campaña por si se presenta, que yo creo que se lo está pensando. Ha ido Greta Thunberg, ha ido un concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, que ha estado 35 días sin ir a trabajar. No cobro, ¿no? Claro que va a cobrar. Nosotros hemos exigido al ayuntamiento, ya lo hicimos hace 3 semanas por escrito, que le sancionara, porque nos parece una auténtica burla que un concejal del ayuntamiento se pegue 35 días de vacaciones y pretenda cobrar el sueldo. Nos parece una auténtica burla y vamos a seguir insistiendo en ello. Vacaciones pagas. Pero luego además se ha demostrado que todo esto ha sido pues una cortina de humo para esconder los problemas de la ciudad, para esconder los problemas de la nación. Hemos visto cómo han boicoteado la Vuelta Ciclista a España. Desde el propio Pedro Sánchez ha llamado a boicotearla. O sea, es todo absolutamente lamentable, y al final les ha ocurrido lo mejor que les podía ocurrir, que es llegar allí y que les haya interceptado el ejército de Israel, porque al final han pasado 2 días allí y los han repatriado. Ojo si hubieran desembarcado en Gaza, lo que hubiera pasado, ¿eh? ¿Y quién pagó la repatriación? La hemos pagado todos los españoles. Es curioso además que gente que odia al ejército español, gente que está pidiendo cada día en el ayuntamiento que se vaya el ejército de Cataluña, pues al final ellos mismos pidan que una fragata de la Armada Española les escolte, ¿no? Es una vergüenza, y es una vergüenza que Pedro Sánchez dé medios a estos caraduras, que son una panda de caraduras, y sin embargo no ponga esos medios para luchar contra el tráfico de drogas o contra el tráfico de personas que viene del norte de África, ¿no? Ahí vemos cuáles son las preferencias del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es lo peor que nos ha ocurrido en los últimos años. Mencionabas a Ada Colau y a otro de la alcaldía de Barcelona. Comenta, ¿cómo es el ambiente allí en el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento de Barcelona es un ayuntamiento muy peculiar, porque como te decía antes, tenemos un montón de partidos que prácticamente están de acuerdo en casi todo. Entonces, claro, ha llegado un partido nuevo, que ha sido Vox, que ha empezado a poner sobre la mesa problemas que nadie había puesto hasta entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que todos han hecho un cordón antidemocrático del que se sienten muy orgullosos, que es un cordón que es absolutamente patético, es infantil, es algo, bueno, pueril. Yo creo que no es digno de un ayuntamiento que haya personas jugando con el futuro de los barceloneses. No, es lamentable, ¿no? O sea, tú haces una propuesta con cara y ojos y te están diciendo que la propuesta me gusta, pero como es Vox no la acepto. Claro, es que... Repito, pero es que además el cordón no me lo están haciendo a mí. Yo cobro lo mismo, yo me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, el cordón se lo estás haciendo a los barceloneses, que lo están pasando mal, que son muchos. Y esta falta de seriedad y esta poca vergüenza, pues al final la van a pagar en las urnas, porque, repito, lo sufren los barceloneses. Hemos hecho muchísimas propuestas para que os hagáis una idea de hasta qué nivel
llega la maldad de este ayuntamiento, cuando intentaron asesinar a Alejo Vidal Quadras, nosotros hicimos una proposición para que el ayuntamiento condenara el intento de asesinato porque el señor Vidal Quadras fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, pues se rechazó masivamente, por mayoría absoluta. O sea, un ayuntamiento que no condena un intento de asesinato, ¿qué quieres esperar? ¿Qué quieres esperar? Por eso nosotros, el trato que tenemos con el resto de concejales es muy frío. Nosotros no entramos en el compadreo, es educado, porque yo soy una persona educada. Hay algunos que no quieren subir al ascensor con nosotros. La señora Colau, por ejemplo... ¿Ellos son educados o no? La mayoría no. Pero te puedo decir que depende de las personas. Hay 6, 7 personas que son correctas y educadas. El resto son personas que no tienen ni educación ni tienen respeto por los barceloneses. Pero ya te digo, yo no he ido a hacer amigos. Yo he ido a intentar cambiar la ciudad y estoy orgulloso de no compadrear con nadie, con ningún partido, tampoco con el Partido Popular, que a veces me lo preguntan. Tenemos una relación correcta, hola y adiós, poco más. Nosotros vamos a lo que vamos, nosotros no estamos ahí para caer bien al resto como están ellos. Y estamos para dar guerra y poner los puntos sobre las íes, por mucho que les molesten y nos intenten callar, nos intenten echar de las comisiones y de los plenos, no van a conseguir callarnos, vamos, por nada del mundo, ya os lo digo. Y en un añito y medio que hay elecciones, ¿crees que van a ser más partidos ahí? Bueno, yo creo... No sé si sabes por quién te pregunto. En un añito y medio vamos a tener seguramente la erupción de Alianza Catalana, que creo que le va a hacer un roto a Junts. Sinceramente, yo creo que Junts es un partido que está completamente acabado, porque están siendo devorados por Alianza Catalana. Alianza Catalana, hay que recordar que es un partido absolutamente separatista, pero además, ojo con Alianza Catalana, porque no es el separatismo de sillón y sofá que hemos tenido estos años. Estamos hablando de talibanes separatistas que consideran que aquellos catalanes que hablan español son colonos. Ojo, esto es un aviso navegantes para algunos que están un poco impresionados porque la señora Orriols tiene un discurso anti-inmigración que les parece novedoso, que no es novedoso, es el que llevamos diciendo nosotros desde el año 2014. Es como una marca pero bueno, blanca. quizás les hace gracia, sí, a algunos les hace gracia que lo digan catalán y en catalán de pueblo, pero es que esta señora, para que os hagáis una idea, en el Parlamento de Cataluña no votan nunca, ni siquiera cuestiones que propone Vox anti-inmigración ilegal, no las votan a favor porque Vox las presentan en español. Para que os hagáis una idea de hasta dónde llega el antiespañolismo de estas personas, ¿no? Es un partido que yo creo que podemos coincidir en algunas cositas, más que coincidir creo que nos copian en algunas cositas, pero es un partido tremendamente separatista formado por talibanes que, bueno, ya dijo el otro día la señora Orriols que a priori lo primero que iba a hacer es crear un ejército, si ella era presidenta de la Generalitat, con el coste que eso tiene, y que a priori no veía sobre la mesa un enfrentamiento armado contra España. Para que tengáis un poco en cuenta de lo que hablamos, ¿no? Seguimos hablando del 39, ¿eh? Sí, no, yo creo que va a irrumpir porque evidentemente Junts se está deshaciendo y yo creo que va a conseguir muchos votos de Junts, pero nosotros también vamos a crecer muchísimo. Vamos a crecer muchísimo y nosotros vamos a seguir dando guerra y vamos a seguir siendo la excepción, seguiremos siendo el único partido abiertamente no separatista, aunque siga el Partido Popular, que yo creo que el Partido Popular pues como mucho se mantendrá o perderá algo, porque al final la gente cuando no hay chicha ni limonada pide algo más, pero claro, el Partido Popular es que está ahí para caer bien y nosotros no tenemos ninguna intención de caer bien a los que nos caen mal. Antes de irnos le quería mandar saludos a los amigos de Qué Fachón, si le quieren comprar las remeritas, las están en su página, después se las pongo abajo. Lo más importante, se echan España. No, nada de Bangladesh. Eso es importante. Ni nada de eso. Acá atrás dice, echan España. Bueno, señores, pues yo tengo hambre. Siempre tengo hambre. Hay que mantener esta panza. Entonces, vamos a parar aquí. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Dejadlo en los comentarios. Y hasta la próxima.